el relato que nosotros tenemos en Lucas concluye con el llanto de Jesús. Versículo 41, cuando se acercó al ver la ciudad, lloró sobre ella. He aquí, mis hermanos, el rostro quebrantado del Omnipotente. Jesús es un rey que llora. En toda la historia nunca ha habido un soberano que combine, como Él lo hace, tanta autoridad y tanta ternura al mismo tiempo. Infinitamente poderoso, sensiblemente compasivo. Juan lo describe en el capítulo 5 del libro de Apocalipsis como el león de la tribu de Judá, la raíz de David, que ha vencido, y como un cordero que fue inmolado. Él posee la fiereza de un león y la inocencia y ternura de un cordero. Y es esa combinación inigualable que hace a Jesús inigualable, la que encontramos en este pasaje de Lucas 19 que vamos a estar considerando en la mañana de hoy. Y hay dos aspectos aquí que yo quiero que ustedes vean. Por un lado, la soberanía de Jesús, y por el otro lado, el corazón quebrantado de Jesús. Veamos en primer lugar su soberanía. Hay varios elementos en esta historia que resaltan la realidad de que Jesús es Rey de Reyes y Señor de Señores. Vean conmigo una vez más los versículos 28 al 31 de Lucas 19. Habiendo dicho esto, una parábola que haremos referencia a ella en un momento, iba adelante subiendo hacia Jerusalén. Y aconteció que cuando se acercó a Betfagé y a Betania, cerca del monte que se llama de los Olivos, envió a dos de los discípulos diciendo: id a la aldea que está enfrente, en la cual al entrar encontraréis un pollino atado, sobre el cual nunca se ha montado nadie. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os pregunta por qué lo desatáis, de esta manera hablaréis: porque el Señor lo necesita. Niños, un pollino es un burrito joven. El Señor se está dirigiendo hacia la ciudad de Jerusalén desde Jericó, rodeado de sus discípulos, de una gran multitud. Y cuando se encontraban a unos 3 kilómetros de la ciudad de Jerusalén, cerca de Betfagé y de Betania, la ciudad donde vivían Lázaro, Marta y María, Jesús pide a 2 discípulos que vayan a la aldea de enfrente a buscar un burro joven, un pollino que nadie había montado jamás, y que iban a encontrar a la entrada de la aldea. Ellos debían desatar el pollino y llevárselo a Jesús, y si alguien les preguntaba por qué estaban haciendo eso, debían responder: porque el Señor lo necesita. Lester decía que él no sabía si yo iba a mencionar esto, pero hermanos, ¿cómo sabía Jesús que ellos iban a encontrar ese pollino allí? ¿Cómo sabía Jesús que nunca nadie lo había montado antes? ¿Y cómo sabía Jesús que sus dueños iban a ceder al burrito? Mis hermanos, ellos están regresando a Jerusalén después de un largo ministerio en Galilea, en la región de Galilea. Era imposible que Jesús supiera todo esto si él hubiera sido un hombre común y corriente. Pero resulta que Jesús es el Dios encarnado, y él no solo sabe dónde se encuentra cada burro y cada pollino del planeta, sino que tiene derecho a disponer de cada uno como le plazca. Él lo sabe todo, lo controla todo, porque es el dueño de todo. Él es el rey. Versículo 32. Entonces los enviados fueron y lo encontraron como él les había dicho. Y mientras desataban el pollino, sus dueños les dijeron: ¿por qué desatáis el pollino? Y ellos respondieron: porque el Señor lo necesita. ¿Notaron, hermanos? Los dueños del pollino. El pollino tenía dueño. La Biblia no está en contra de la propiedad privada. Este pollino le pertenecía a alguien, pero el señorío de Jesús está por encima del derecho de propiedad privada.
Por eso, noten que no dice porque Jesús lo necesita, sino porque el Señor lo necesita. Si el Señor necesita el burrito, no hay más que hablar. Porque en última instancia, Él es el dueño absoluto de todo cuanto existe. Mi hermano, todo lo que tú tienes te pertenece, es tuyo. Pero nunca olvides que tú le perteneces entero a Jesús. Fuiste comprado por precio, dice Pablo en 1 Corintios capítulo 6, versículo 20, y por lo tanto, el propósito de tu vida es glorificar a Jesús con todo lo que eres y con todo lo que tienes. De paso, cuando leo este pasaje, me pongo en el lugar de los discípulos, porque el mandato que le dieron es un tanto incómodo. Vayan a la ciudad, desaten al burrito y tráiganmelo. Sin pedir permiso, porque si alguien les pregunta, un mandato incómodo. Pero Él también tiene autoridad para ordenarnos lo que quiera. Y nosotros debemos obedecer, por más incómodo que resulte el mandamiento. Mi hermano, no seas como el apóstol Pedro, que en Hechos capítulo 10 el Señor le baja un lienzo lleno de animales inmundos y le dice: Pedro, mata y come. Y él le dice: de ninguna manera, Señor. Hay un problema ahí. En una misma oración no pueden estar estas dos frases: de ninguna manera, Señor. Si Él es Señor, no le digas que no, siempre tienes que decirle que sí, porque Él es el Señor. Yo no sé si Sigfrido se acordará de esto, pero hace como 9 años, no se puede acordar, Sigfrido predicó en este púlpito acerca de Lucas capítulo 15, y creo que el título del sermón era Buscando a los perdidos o algo así. Y yo me acuerdo, sentado ahí en la iglesia escuchando el sermón de Sigfrido, que al final él daba una exhortación a los hermanos de la iglesia diciendo: al igual que Dios viene en Cristo a buscar a los perdidos, nosotros tenemos que salir hacia afuera a buscar a los perdidos. Al otro día yo tenía un viaje en avión, solo, sin gloria. Así que yo me siento, a mí me encantan los vuelos cuando voy tranquilo y no va nadie al lado de mí para poder hacer lo que yo quiera, usualmente ponerme a leer. Y yo estaba leyendo un libro que me tenía muy atrapado, así que yo me siento rogando que no se sintiera nadie al lado mío. Abro mi libro y ¿qué ustedes creen? Se me sienta un obispo católico. Y yo comienzo a recordar la prédica de Sigfrido y pienso dentro de mí: yo quiero leer. De hecho, yo estaba leyendo un libro que no lo estaba leyendo por gusto, aunque me tenía atrapado. Es que yo iba a dar una conferencia en Colombia y el libro era parte de lo que yo iba a hablar en esa conferencia. Así que yo necesitaba avanzar. Bueno, sigo leyendo mi libro y ¿qué ustedes creen? Al final del capítulo que estaba leyendo termina con Lucas 15. Y el autor dice: ¿y ahora qué vas a hacer tú con eso? Yo me acuerdo perfectamente que yo cerré el libro y dije: está bien, Señor, te entiendo. Te entiendo. No es lo que quiero, vergonzosamente lo confieso, no es lo que quiero, pero el Señor me dio una tremenda oportunidad para predicarle el evangelio a este obispo. Mis hermanos, Jesús es el Señor. Cuando nosotros colocamos la palabra Señor, ya todo lo que sigue: sí, Señor. Él es el Señor. Ahora, ¿por qué Jesús necesitaba este pollino para entrar en Jerusalén? ¿Por qué no entró caminando como había hecho tantas veces? ¿O por qué no entró en un imponente caballo como era costumbre en aquellos días que hicieran los reyes? ¿Por qué tenía que ser en un burrito? Bueno, la respuesta no se encuentra en el evangelio de Lucas, sino en el pasaje paralelo en el evangelio de Mateo. Dice en Mateo capítulo 21 versículo 4 que todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta, refiriéndose a Zacarías 9:9: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, como estaba haciendo la multitud, hija de Jerusalén, he aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Esto fue profetizado 500 años antes del nacimiento de Jesús.
El Salvador no entraría en Jerusalén montado en un caballo imponente para aplastar al romano opresor, como muchos de ellos esperaban que él hiciera, sino en un pollino de asna, como alguien que viene en son de paz, no en son de guerra. Versículo 38, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo. Él es el Rey de paz. Versículo 42, si tú también hubieras sabido en este día lo que conduce a la paz. Cristo vendrá por segunda vez, montado en un caballo blanco, dice en Apocalipsis 19:9, para aplastar toda rebelión y poner a todos sus enemigos por estrado de sus pies. Pero aquel domingo de Ramos, Jesús no entró en Jerusalén para subirse en un trono, sino en una cruz. El dueño de todo decidió despojarse de todo para venir a establecer la paz con Dios, muriendo en debilidad. Pero no por eso deja de ser quien Él es. De ahí la alabanza de la multitud, que a través de su ministerio había sido testigo de sus muchos milagros. Vean el versículo 35. Y lo trajeron a Jesús, al pollino, y echando sus mantos sobre el pollino, pusieron a Jesús sobre él. Y mientras él iba avanzando, tendían sus mantos por el camino. Cuando ya se acercaba junto a la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos, regocijándose, comenzó a alabar a Dios a gran voz por todas las maravillas que habían visto. Ven, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Por el Evangelio de Juan, nosotros sabemos que este evento ocurrió unos días después de haber resucitado a Lázaro. Y mucha de esta gente fue testigo de esa resurrección. Y Mateo nos dice en su evangelio que antes de llegar a Jerusalén, cuando iba pasando por Jericó, Jesús sanó a 2 ciegos de nacimiento, de manera que la multitud estaba consciente del poder de Jesús. Dice John Piper, toda esta gente lo había visto curar la lepra con un toque, había hecho ver a los ciegos, oír a los sordos y caminar a los cojos, había dado órdenes a los espíritus inmundos y ellos le obedecieron, había calmado tormentas, caminado sobre las aguas y convertido 5 panes y 2 peces en comida para miles. Ellos sabían que de haberlo deseado, Jesús habría podido humillar a Pilato, habría podido libertar a Israel del poder de los romanos. Era el Mesías de Israel el que entraba en la ciudad montado en un pollino. Bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Paz en el cielo, gloria en las alturas. Dice Mateo que las multitudes que iban delante de él y las que iban detrás gritaban diciendo: Hosanna, una palabra hebrea que significa sálvanos ahora, Hosanna al Hijo de David. Ahora, ¿se dieron cuenta que Mateo dice que había multitudes delante y multitudes detrás? Durante la fiesta de la Pascua, la población de Jerusalén se triplicaba por la cantidad enorme de peregrinos que venían de todas partes del imperio. Algunos calculan que durante esos días el número de personas que llenaba Jerusalén era unos 2 millones de personas. De manera que Jesús no fue recibido en la ciudad por un grupito de gente. Jesús entró en Jerusalén rodeado de miles y miles y miles de personas que lo aclamaban por el camino como el Hijo de David prometido por los profetas. Bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Una cita del Salmo 118, versículo 26, que los judíos cantaban durante la Pascua como una referencia a la llegada del Mesías. Era una euforia total. Si Jesús hubiera querido levantar una revuelta en Jerusalén y ser coronado como rey, probablemente lo habría logrado sin mucho esfuerzo. El ambiente estaba preparado para comenzar una revolución. Pero todos sabemos que unos días más tarde, muchos de los que aclamaban a Cristo como el Mesías iban a pedir a gritos que fuera crucificado.
De hecho, hay un grupo aquí que no está nada contento con esta algarabía, versículo 39. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Dentro de pocos días los líderes de Israel se van a encargar de arrastrar a mucho de esta gente de la alabanza al odio asesino. Porque a final de cuentas, y a pesar de toda esta emoción, Jesús no resultaría ser la clase de Mesías que la mayoría de ellos estaba esperando. Es lo mismo que pasa en el día de hoy. Mucha gente alaba a Jesús con los ojos cerrados, pero no al Mesías de la Biblia. Alaban al Jesús que puede dar con 5 panes y 2 peces alimentar una multitud, al Jesús que puede curarte de esa enfermedad, a Jesús que puede arreglar tu matrimonio. Como yo he dicho muchas veces, un Jesús que es una especie de mezcla de genio de la lámpara de Aladino con psiquiatra todopoderoso. Así que, hermanos, no fue difícil para estos líderes convencer a estos adoradores que pidieran a gritos que Jesús fuera crucificado. Pero aún en medio de la odiosa crítica de los fariseos, una vez más Lucas resalta la soberanía de Jesús. Vean el versículo 40. Respondiendo él les dijo: os digo que si estos callan, las piedras clamarán. Mira, déjame decirte algo. Si en el mundo entero no hubiera un solo ser humano que reconociera la grandeza, la gloria de Jesús, las cosas inanimadas del planeta se encargarían de darle alabanza a su nombre. Todo cuanto existe fue creado por Él y para su gloria. Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Cristo, mis hermanos, no necesita de nuestras alabanzas. Mi amigo, Cristo no necesita de tu alabanza. Tú necesitas alabarlo a Él. Amén. Si no lo hacemos nosotros, dice el Salmo 148, lo van a hacer el sol y la luna y las estrellas. Alabadle, cielo de los cielos, y las aguas que están sobre los cielos. Alaben ellos el nombre del Señor, pues Él ordenó y fueron creados. ¿Quién ordenó y fueron creados? El logos de Dios, la palabra de Dios, el verbo de Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Juan 1:3. Y sin Él, sin Cristo, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Alabad al Señor desde la tierra, monstruos marinos y todos los abismos, fuego y granizo, nieve y bruma, viento tempestuoso que cumple su palabra, los montes y todas las colinas, árboles frutales y todos los cedros, las fieras y todo el ganado, reptiles y aves que vuelan, alaben al Señor. Si estos callan, las piedras clamarán. Mis hermanos, este Jesús que entró en Jerusalén el llamado Domingo de Ramos sentado en un pollino es digno de ser universalmente aclamado y exaltado, porque Él es el Rey, Él es el Señor, Él es el Altísimo, Él es el Todopoderoso, el soberano del universo, el único y sabio Dios hecho hombre. Pero es al mismo tiempo la compasión encarnada. Es por eso que al llegar a Jerusalén su corazón se quebranta hasta las lágrimas, versículo 41. Cuando se acercó, al ver la ciudad, lloró sobre ella. Lo que nos lleva a la segunda escena de este relato. Ya hemos visto la soberanía de Jesús. Veamos ahora en segundo lugar el corazón quebrantado de Jesús. Y antes que nada, yo debo hacer una aclaración. Mis hermanos, este no es un llanto de impotencia. No fue que al escuchar las críticas de los fariseos, Jesús hubiera caído en cuenta que sería rechazado por su nación. No, todo lo que iban a hacer con él al final de esa semana no sería un fracaso, sino el cumplimiento de sus decretos soberanos ya revelados en las Escrituras.
Vayan conmigo a Lucas 18, versículo 31. El capítulo anterior. Tomando aparte a los 12, Jesús les dijo: mirad, subimos a Jerusalén y se cumplirán todas las cosas que están escritas por medio de los profetas acerca del Hijo del Hombre, pues será entregado a los gentiles y será objeto de burla, afrentado y escupido, y después de azotarle le matarán y al tercer día resucitará. Él no solo sabe en su omnisciencia lo que está a punto de suceder, es que así fue decretado y así fue revelado en las Escrituras. ¿Vieron? Se cumplirán todas las cosas que están escritas por medio de los profetas. Mis hermanos, la crucifixión de Jesús no fue el plan B que Dios tuvo que introducir en la historia cuando Israel decidió rechazar a su Mesías. Ese siempre fue el plan A. El plan A de nuestra redención. De hecho, en Lucas 19, noten cuál es la parábola que está inmediatamente antes de la entrada triunfal. Versículo 11. Estando ellos oyendo estas cosas, continuando, Jesús dijo una parábola porque él estaba cerca de Jerusalén. Y ellos pensaban que el reino de Dios iba a aparecer de un momento a otro. Ellos estaban equivocados. Por eso dijo: cierto hombre de familia noble fue a un país lejano a recibir un reino para sí, después volver. Y llamando a 10 de sus siervos, les dio minas y les dijo: negociad con esto hasta que yo regrese. Pero sus ciudadanos lo odiaban. Hermanos, pónganse en la mente de Jesús. Él está a punto de llegar a Jerusalén, se va a encontrar con una multitud aclamándolo como el rey de Israel. Pero escuchen lo que Jesús le está diciendo de antemano a sus discípulos en esta parábola. Sus ciudadanos lo odiaban y enviaron una delegación tras él diciendo: no queremos que este reine sobre nosotros. Por supuesto, eso no fue evidente cuando Jesús entró en Jerusalén montado en el pollino. Eso iba a ser evidente cuando Cristo fuera arrestado, juzgado y crucificado, como veremos el domingo que viene. Si alguien hubiera podido viajar en el túnel del tiempo en ese momento histórico, seguramente habría llegado a la conclusión de que Israel estaba experimentando un avivamiento. ¿Se imaginan la escena? Miles y miles y miles aclamando a Jesús. Esto es un avivamiento. Pero Jesús sabía que detrás de toda esta algarabía no había otra cosa que incredulidad disfrazada en la mayoría de esa gente. Él sabía lo que va a suceder al final de esta semana. Y precisamente por eso se quebranta hasta las lágrimas. Otra vez, versículo 41, cuando se acercó, al ver la ciudad, lloró sobre ella. Y la idea de esta palabra es que comenzó a sollozar audiblemente. Cristo lloró por la incredulidad de esta gente. A pesar de sus aclamaciones, tenían el corazón endurecido. Lloró por las terribles consecuencias que vendrían sobre ellos por haber tenido en poco el día de su visitación. Versículo 42 diciendo: si tú también hubieras sabido en este día lo que conduce a la paz, pero ahora está oculto a tus ojos, porque sobre ti vendrán días cuando tus enemigos echarán terraplén delante de ti, te sitiarán y te acosarán por todas partes y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti. Y no dejarán en ti piedra sobre piedra, porque no conociste el tiempo de tu visitación. ¿Ustedes recuerdan cuando el Señor iba camino al Calvario con la cruz a cuesta y las mujeres comenzaron a llorar? Y dicen en el capítulo 23, versículo 38, que Jesús les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí. Llorad más bien por vosotras mismas y por vuestros hijos. No lloren por mí. Unos 40 años más tarde, en el año 70 después de Cristo, el general Tito
Tito Vespasiano sitió la ciudad de Jerusalén en plena fiesta de la Pascua, llena de gente, para que nadie pudiera entrar ni salir. Durante varios meses cortaron todo suministro de alimento. De eso el historiador Flavio Josefo, que estaba en Jerusalén en el momento del asedio, así que lo vivió en carne propia, dice que los judíos tenían que comerse la piel de las correas y de sus sandalias. No tenían nada que comer hasta que en el mes de septiembre de ese año los romanos entraron en Jerusalén, destruyeron la ciudad y destruyeron el templo. No dejaron piedra sobre piedra. Se calcula que 1 millón de judíos murieron en la masacre. 1 millón de judíos. Y los que sobrevivieron fueron vendidos como esclavos. Eso es lo que Jesús estaba contemplando ese domingo de Ramos en medio de las aclamaciones del pueblo. Siendo el soberano del universo, mis hermanos, Él no es indiferente al dolor humano. Jesús es un rey que llora. Como dice John Piper, las lágrimas de Jesús son lágrimas de misericordia soberana. Las lágrimas de Jesús son lágrimas de misericordia soberana. A nosotros nos resulta tan difícil conjugar ambas cosas en el corazón de Jesús. Pero mis hermanos, eso es lo que la Escritura revela acerca de Él. Jesús lloró en la tumba de Lázaro, ¿recuerdan? Minutos antes de resucitarlo, porque en ese momento su corazón estaba quebrantado al ver en esa tumba y en el dolor que produjo esa muerte las terribles consecuencias del pecado, las terribles consecuencias de la separación de Dios. ¿Qué cuadro tan sorprendente ver al Todopoderoso llorando? Mis hermanos, soberanía no equivale a insensibilidad. Soberanía no es indiferencia, no es una fría perfección. El Rey de Gloria lloró sobre Jerusalén por el sufrimiento de sus enemigos. Perdón, tal vez si estaba distraído, óyelo otra vez. Jesús lloró por el sufrimiento de sus enemigos, ¿sí? de aquellos que unos días más tarde iban a pedirle a gritos a Pilatos que lo intercambiaran por Barrabás y que Jesús fuera crucificado. Y eso debe producir un impacto en nosotros. Eso debe producir admiración e imitación. Las multitudes que aclamaron a Jesús en Jerusalén pensaban que un líder político había llegado. Lo aclamaron como el rey que había venido a liberarlos del poder de Roma de una vez por todas. Pero mi hermano, ahora tú y yo sabemos que Él es mucho más que eso. El Rey de los cielos descendió de la gloria, asumió una naturaleza humana y murió en una cruz en lugar de pecadores para reconciliarnos con Dios, porque a Él le importa. ¿No deberíamos nosotros también con más razón decir: bendito el que vino en el nombre del Señor? Bendito el Rey que vino. Oh, mis hermanos, debemos orar que el Espíritu Santo nos conceda ser dominados por un deseo ferviente de proclamar las glorias, las excelencias de este soberano inigualable, movidos por una verdadera pasión, una profunda gratitud y una genuina humildad.
pasión, gratitud y humildad, porque aún aquellas cosas que nosotros hacemos para la expansión del reino de Cristo, aún en esas cosas es Cristo que merece la gloria. Y no nosotros. Él es el rey, no tú ni yo. Corrie ten Boom fue una activista y escritora neerlandesa que se hizo famosa después de la Segunda Guerra Mundial por todo lo que tanto ella como su familia sufrieron en manos de los nazis. Junto a su familia, Corrie ten Boom fue arrestada por la Gestapo en febrero del año 1944. Fue llevada al campo de concentración de Ravensbrück por haberle dado asilo, refugio a los judíos, hasta que increíblemente fue liberada por un error burocrático 10 meses más tarde, en ese mismo año. En cierta ocasión, después que pasó la guerra, alguien le preguntó si era difícil para ella mantenerse en humildad a pesar de toda la atención que recibía constantemente. Ella se hizo mundialmente famosa. En su respuesta, ella alude a este relato que acabamos de estudiar. Ella dice: cuando Jesús cabalgó hacia Jerusalén el domingo de Ramos sobre la espalda de un pollino, y todo el mundo comenzó a tirar sus mantos y a ondear las ramas de palma en el camino y a cantar alabanzas, ¿tú crees que por algún momento pasó por la cabeza del pollino que todo eso era por causa de él? O sea, ustedes ¿se imaginan al burrito teniendo complejo de superioridad? Pensando que en el mundo entero seguro que no había un burro más aclamado que él. Sigue diciendo ella: si yo pudiera ser el pollino sobre el que Cristo cabalgue en este mundo, yo le daría a él toda la alabanza y toda la gloria. Nunca olvides, mi hermano, mi hermana, que cuando trabajamos para el reino de Dios, no somos más que burros sobre los que Cristo cabalga. Cuando somos burros fieles, Él se lleva toda la gloria. ¿Cómo tú distingues un burro fiel de uno que no lo es? Porque los burros fieles hacen que Jesús se lleve toda la gloria. Pero este pasaje no solamente debe producir en nosotros un profundo sentido de admiración y una alabanza exuberante, mucho más que el de la multitud aquel día, sino también un sincero deseo de ser como Él en su misericordia y su compasión. La admiración produce imitación. La admiración produce imitación. Mis hermanos, los creyentes debemos aprender de Cristo a estar confiados en Dios en medio de todo el dolor que nos rodea, pero sin dejar de ser sensibles a todo el dolor que nos rodea, dentro y fuera de la iglesia. Y yo estoy consciente de que esto es una tensión, pero si somos seguidores de Jesús debemos aprender a vivir con esa tensión. Pablo le escribe a los filipenses invitándolos a que se regocijaran con él por todo lo que tenemos en Cristo. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos, mis hermanos. ¿Cuándo debemos regocijarnos en el Señor? Siempre. Pero es este mismo Pablo el que escribió en el capítulo 9 de su carta a los Romanos que él tenía una gran tristeza y un continuo dolor en su corazón a causa de la incredulidad de sus hermanos de raza que habían rechazado al Mesías. Mis hermanos, los cristianos tenemos que aprender a vivir en el contexto de esta paradoja.
Debemos ser las personas más gozosas del mundo por todo lo que tenemos en Cristo, y al mismo tiempo las personas más sensibles del mundo ante la tragedia, ante el dolor que vemos a diario en este mundo caído. Debemos pedir al Señor en oración, mis hermanos, que nos ayude a ver la necesidad con ojos compasivos y comprometidos. Que seamos movidos hacia la necesidad en vez de huir de ella. Alguien decía con mucha razón: si no has derramado ninguna lágrima por las pérdidas de alguien más que las tuyas, probablemente significa que estás demasiado absorto en ti mismo. Así que arrepintámonos de nuestra dureza y pidámosle a Dios que nos dé un corazón que se conmueva tiernamente. Hermanos, nosotros, tú y yo, y me incluyo, no porque es lo correcto incluirme, no, me incluyo porque yo conozco mi propio corazón, yo conozco mi propia necesidad de ser más compasivo, de ser más misericordioso. Hermanos, nosotros tenemos que suplicarle a Dios en oración: por favor, ayúdame a ver el mundo a través de los ojos de Jesús. Jesús no solo lloró por Jerusalén, sino que unos días más tarde voluntariamente fue a la cruz para salvar a pecadores que lo odiaban. Él es un rey que llora y un rey que se involucra. Él vino a buscar y a salvar a los que se habían perdido. ¿Y saben lo que pasa cuando uno de esos perdidos es encontrados? Que hay fiesta en los cielos por cada pecador que se arrepiente. Mira, mi hermano, si nuestra confianza en la soberanía de Dios no viene acompañada de un corazón tierno y sensible al sufrimiento humano, sin un deseo genuino de rescatar a los perdidos con el poder del Evangelio, hay algo defectuoso en nuestra teología. Porque el soberano del universo no es indiferente al dolor. El soberano del universo no es indiferente al sufrimiento. De paso, mis hermanos, eso debe ser un gran consuelo para nosotros. Porque ese mismo Jesús que murió y resucitó y ascendió a los cielos y está sentado a la diestra del Padre, ¿saben qué está haciendo? Intercediendo por ti y por mí. Continuamente. Porque tu dolor y tu aflicción no son ajenos a Jesús. Una de las cosas que uno muchas veces siente en medio de la aflicción es soledad. Porque aún esté rodeado de gente, uno se siente incomprendido. No, mi hermano, mi hermana, tú no estás solo y hay alguien que te entiende. Mira, si él fue tan sensible al dolor de sus enemigos, ¿cuánto más lo será al sufrimiento y las luchas de sus amigos? Dice en Hebreos 4:15 que no tenemos en los cielos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado, uno que se compadece. Dice el puritano John Owen: Cristo dispone desde su propio corazón y afecto darnos ayuda y alivio, y se conmueve con nuestros sufrimientos y pruebas como si fueran propios. Anímate, mi hermano, porque Él no está lejos de ti cuando sufres. Su corazón está demasiado unido al tuyo, dice alguien. Su corazón está demasiado unido al tuyo. Y si tú estás aquí sin Cristo en esta mañana, yo te ruego que tú medites hoy en la soberanía y las lágrimas de Jesús.
Porque sigue siendo una desgracia rechazar a ese rey que murió por pecadores. Mi amigo, no cometas el error irreparable de tener en poco el día de tu visitación. Este es el día de tu visitación. Hoy, 17 de marzo, hoy es el día de tu visitación, porque ahora, en este tiempo, Dios vino a ti por medio de su palabra predicada para ofrecerte perdón y vida eterna en Cristo por medio de la fe. Mi amigo, hoy es el día de tu visitación. El día para arrepentirse es hoy. No es mañana. Ven a Cristo, mi amigo, y ven ahora. Cuando todavía tienes acceso al trono de la gracia. Cuando todavía Dios por su palabra te da la seguridad de que serás recibido con gracia por el Rey de Reyes, por el Señor de Señores, que hoy te invita a venir a Él por medio de la fe.